Han escuchado ustedes, distinguida teleaudiencia del ciberespacio, una música que ya caracteriza el estilo creativo, innovador, de cadencia y armonía de Javier Salas Ávila, con el quien vamos a conversar ahora en Puneños en el Mundo. Buenos días, tardes o noches, como ya nos hemos acostumbrado a inaugurar el programa, a José Jesús Antonio Santisteban Palomino y lo mismo a David Alfredo Pacheco Tanaka. Javier, bienvenido. Conversaremos ahora sobre tu trayectoria, sobre la innovación en la música, sobre esta belleza, por ejemplo, que hemos escuchado, que es Arco de Ustua, una marinera que más o menos nos transporta desde el altozano del Arco de Ustua, que fue un monumento extraordinariamente bello hace muchos años, y ahora que pasa que está subsumido en el centro de la ciudad, donde has creado esta marinera bien rítmica, bien armoniosa y con una galanura especial que induce a un movimiento cadencioso del cuerpo, etcétera. Cuéntanos, Javier, cuáles son los primeros pasos en tu inquietud por la música, porque eres un hombre que respira música, piensa música, camina en música y todo el tiempo tienes tus oídos alborotados de melodías, de ritmos. Cuéntanos cómo empezaste. Buenas tardes, Nacho. Un placer saludarte. Buenas tardes, Alfredo. Muchísimo tiempo que no lo vemos, Alfredo, de manera presencial, un gran puneño, un gran amigo. Y a Jesús, a Cuchito, también otro gran puneño, distinguido amigo. Y yo me honro con la amistad de ustedes y es un placer saludarlos. Mis primeros correteos en Puno, cuando niño, eran en el Jirón Lambayeque, y al lado de la casa donde vivíamos nosotros estaban viviendo los Santisteban, ¿no? Don Jesús y su familia. Entonces, fuimos vecinos en esa niñez tan calurosa, tan puneña, tan cálida. Y yo a unos pasos de la casa iba al salón parroquial de San Juan, de la iglesia de San Juan, donde ensayaba el Apafit, y ahí pude escuchar el sonido de la estudiantina, donde mi padre actuaba junto a don Cástor Vera Solano y ensayaban ahí la danza junto al doctor Carlos Cornejo. Y ahí fueron mis primeras lecciones, digamos, de música, no lecciones sin aula, lecciones transmitidas directamente que impactaron fuertemente en mi corazón. Yo nací al ritmo de una estudiantina, al ritmo de una mandolina, de una guitarra, de un acordeón, y saboreando desde muy niño los carnavales puneños. Y mi primer maestro, desde luego, fue mi padre, que me enseñó las fusas, las corcheas y las blancas. De modo tal que así empezamos, y tuve la suerte de, por ejemplo, tener en primero y secundaria en la Gran Unidad Escolar San Carlos como mi profesor de música al maestro Augusto Macías Hinojosa, ¿no? Con quien hicimos una linda amistad, al maestro Augusto. Él no me invitó nunca a tocar en Teodoro Valcárcel porque sabía que mi padre era del Orquestal Puno. Y entonces, pero valoraba mis esfuerzos. Obviamente en música yo me sacaba 20 porque era siempre mi pasión. Luego, ingresando a la Universidad Nacional del Altiplano a estudiar agronomía, fui invitado por el doctor Antonio Santos Aragón y el doctor Enrique Pacheco Ibáñez a integrar la Tuna Universitaria, que en ese momento dirigía el ingeniero Virgilio Palacios Ortega. Entonces aprendí también del ingeniero Virgilio, de su carácter, de su consecuencia, de su espíritu como director musical para hacer música puneña, ¿no? Él había sido ya en su momento director llegado a Puno,
a finales del 50, director del Centro Musical Teodoro Valcárcel. Y bueno, llegando a Lima, me conocí personalmente con don Augusto Portugal Vidangos, uno de los mejores músicos en utilizar el lenguaje de la música, de la armonía y el contrapunto en las orquestaciones para estudiantina puneña. Me conocí también con el maestro Jorge Huirce Reyes, de quien recibí clases particulares en la cuadra 2 de su casa de la calle, de la avenida de Arequipa, aquí en Lima. Fuimos muy amigos con don Jorge Huirce y él me dio trabajo como copista de la Orquesta Sinfónica de la Guardia Republicana que él dirigía en la década de los 80, al final de los 80, que es cuando me trasladé a Lima. Y naturalmente también mantuve una gran amistad desde Puno, desde los 16 años más o menos, con el maestro Edgar Valcárcel Arce, que también nos dictaba clases a mí y a un grupo de puneños en su casa de la cuadra 9 del Jirón Tacna en Puno. Javiercito, Entonces, sí, una tingencia. Entiendo yo que esta es historia muy recordable y memorable, que tú entre fusas, semifusas, no te has difuminado, al contrario, ni te has confundido, sino que has afirmado una personalidad con un periplo excelente, pero ya estás en Lima y lo que nos interesa es todavía que radiques mentalmente en Puno. Tú fuiste junto con otro conjunto de amigos que iniciador de la creación de la Escuela de Arte en la universidad, cuando era rector Víctor Torres Esteves. Y entonces esa fue la primera experiencia novedosa, introductoria de algo de academia en la ejecución, en el musical, en la percepción de la coreografía y la vestimenta, y además en la teatralización de varias propuestas de orden artístico. ¿Cómo fue esta iniciativa? Porque después ya continúas tu trayectoria en Lima, ¿no? bueno, viví en carne propia una gran necesidad, ¿no? La necesidad de que hayan maestros de música en Puno. En los años 80, del 83, 84, que yo dirigía ya la estudiantina Castor Vera Solano de Apafit y al mismo tiempo la Tuna Universitaria, y al mismo tiempo organicé el trío universitario con los hermanos Frisancho, no encontraba yo maestros de música en Puno. No encontraba, salvo que el maestro Valcárcel cada febrero que venía aprovechaba para dictarme clases de música, de lenguaje musical. Entonces, regresé a Puno por vacaciones el año 92 y el maestro Edgar Valcárcel fue a solicitud del doctor Torres, le habían pedido que que venga a Puno para crear unos talleres de música en la Universidad del Altiplano. Y el maestro Valcárcel en ese momento era profesor de armonía y contrapunto en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y era difícil que él tuviera que ir a Puno, ¿no? Es como pedirle a un piloto de McLaren ir a manejar un tico, ¿no? Entonces, pero el maestro, gran amigo mío, me recomendó a mí, le dijo, pueden contar con Javier Salas. Entonces el doctor Víctor Torres Esteves me buscó en Puno, conversamos y me ofreció la posibilidad de abrir unos talleres de música en la universidad, dentro de la oficina de proyección social. Yo hice eso, dicté mis primeras clases de lenguaje musical, lectura, audio perceptivo, teoría musical, etcétera, en la Facultad de Derecho de esta universidad. Y inmediatamente a los pocos meses empecé a hacer un plan de estudios para sacar el Centro Universitario de Arte, el CUA, ¿no? El profesor Flores Aybar, que era director de proyección social, le aumentó Centro Universitario de Arte y Cultura, el CUAC. Entonces, no quise yo trabajar solo, yo quise que se implementara también la especialidad de danza, llamé a Percy Miranda, la especialidad de teatro, llamé a Iván Cuentas y a Coco Velázquez, y la especialidad de pintura no había en ese momento un puneño, aunque también trabajamos con Mosho, desde luego, pero lo nombré responsable de artes plásticas al pintor limeño David Frías, que por ese momento estaba en Puno. Y así se gestó la Escuela de Arte de la Universidad del Altiplano.
Que ahora ha adquirido ya un rango académico, tiene bastantes generaciones de profesionales que están más o menos amenizando y fortaleciendo la percepción de la danza, que, bueno, en varios conceptos ha dejado de ser muy folclórica para convertirse en danza popular por la influencia innegable que significa la espectacularidad de febrero de la Festividad de la Virgen de las Candelarias y su multitudinariedad de ejecutantes de danza, ¿no? Y también paralelamente ahí ha estado la ESFA, que es parte también como una escuela que forma artistas en Puno y también tiene su influencia. Pero en todo ese escenario, cuando tú te trasladas a Lima, ya también incurres no solamente en la labor creativa y de aprendizaje para que adquieras maestría y solvencia en la interpretación musical y en la composición, sino también vuelves ya a ser profesor y disertas y estableces propuestas, inclusive en la actualidad ya estás conduciendo en la gobernatura del Callao una propuesta musical. Mucho antes has dirigido también en Brisas del Titicaca a su estudiantina. Cuéntanos algo de esa experiencia que ha sido de todas maneras influyente y renovadora de muchas armonización de conjuntos y de otros, que siempre hay una mimesis y una imitación, ¿no? Así es, cuando yo llegué a Lima estaba finiquitando el gobierno de Alan García y él con la ministra Meche Cabanillas habían decidido convocar a músicos de cierta trayectoria, unos más y unos menos, para poder nombrarlos e insertarlos a la pedagogía, al sistema educativo, y poder nombrarlos promotores artísticos docentes. Ahí estaban Luis Abanto Morales, Pepe Torres, Sambo Cabero, no Princesita de Yungay, Javier González, Rafael Amaranto, una serie de constelaciones de la música criolla, a quienes por casualidad yo me sumé, presenté mis expedientes y me nombraron como promotor artístico docente. Desde entonces trabajé como profesor en colegios estatales de Lima enseñando música. Y básicamente yo me dediqué a la dirección de estudiantinas, a armar talleres de estudiantinas y de ensambles de diverso orden instrumental y también coros, ¿no? Recuerdo cuando llegué al Colegio 200 Millas Peruanas, el director, un cajamarquino, Isidro Alfonso Briceño Alcántara, me dijo, profesor Salas, la alcaldesa de Lezama de Los Olivos nos ha invitado al izamiento del pabellón este domingo y queremos, no era, perdón, era un concurso de coros a nivel escolar. Entonces yo armé el coro del Colegio 200 Millas, un coro polifónico, 4 voces. Y luego después ya nos invitaban a diferentes actividades, ¿no? Y me dediqué con profusión a la música coral. Cuando yo estuve en Puno, dirigiendo la Escuela de Arte, tuve la ocasión de conseguir una beca para estudiar en la Escuela de Música de la Universidad de Tarapacá, dirección coral con el maestro Guido Minoletti Scaramelli, una bonita experiencia con la que gané cierta maestría en el manejo de coros y en la composición también para música coral y arreglos. Entonces, básicamente, toda mi vida magisterial ha estado volcada hacia el ejercicio artístico en materia de coros y estudiantinas. Ujú. Excelente esa experiencia. Y ahora último, estás conduciendo, faltaba que puntualices este tema, el conjunto de estudiantina del gobierno regional del Callao. ¿Cómo te va con esa experiencia? Porque ya has asumido tú y sumado bastante capacidad de interpretación y de creación, también conduciendo la estudiantina de Brisas del Titicaca, que tenía un arduo trabajo porque creo que tocaban, interpretaban música cada 2 o 3 veces por semana, ¿no? Sí, efectivamente. Luego de trabajar en educación básica regular, EBR, me trasladé a la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas, donde llegué a ser docente, jefe del Departamento Académico de Música, director de difusión de dicha escuela y también director académico en algún momento. Y gestamos, por ejemplo, el viaje del Conjunto Nacional de Folclore, cuya delegación encabecé al Festival Internacional de Folclore en Confolón, en Francia, el 2013. Luego de esto, fui convocado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana para ser el director de los núcleos culturales educativos de la DREL. Ahí instalamos
En los colegios de las 7 UGELs de Lima instalamos talleres de música, danza, teatro y artes visuales. Esta fue idea del doctor Quintanilla, director de la DREL, con quien trabajamos este interesante proyecto. De ahí soy invitado al gobierno regional por el doctor Ciro Castillo Rojo Salas, a Sangarino, él, gobernador regional del Callao, y ahí me hice cargo de la elaboración de un expediente para un proyecto educativo que se llama Sinfonía a la Chalaca, un poco un símil de lo que hace Juan Diego en Sinfonía por el Perú. Tenemos una cantidad de músicos de alto nivel académico que dictan clases en los colegios estatales y más necesitados y más pobres de la región Callao. Estamos llegando actualmente a más de 3.000 estudiantes que están estudiando tanto instrumentos de música popular como instrumentos sinfónicos, oboes, clarinetes, fagotes, cornos, violas, chelos, violines, percusión, canto, guitarra, zampoña, etc. Y en este proyecto, cuya presentación va a ser el próximo 1 de septiembre en el Estadio Municipal del Distrito de Mi Perú, se presentarán la Orquesta Sinfónica Juvenil del Callao, que sale de este proyecto con 268 integrantes. Es una orquesta sinfónica juvenil de 268 integrantes. Tenemos la banda sinfónica de Ventanilla, 99 músicos, una tropa de sicuris de 100 niños, un ensamble de guitarras de 80 instrumentistas, también niños, el coro polifónico regional, también 90 niños, y un ensamble de cajones de 80 niños. Todos estos conjuntos van a poder presentarse ante la comunidad chalaca para mostrar el trabajo de este proyecto Sinfonía La Chalaca. Y lo que hice... Javier, sí, y esta intervención está bajo el manto protector del gobierno regional del Callao, o Por tiene supuesto. algunas otras intervenciones. No. Es del Callao, ¿no? El Ahora, gobierno regional del entonces, Callao tú sabes que asume Sinfonía por el Perú de Juan Diego. Juan Diego Flores tiene su cuajo y se ha instalado con cierta contundencia en el modo de ver y de sentir de varias personas de diferentes lugares del país. En la trayectoria académica que tú has tenido, ¿has percibido que hay una real vocación entre los intérpretes de la música para ser creativos y para que persistan en esta tan fascinante rama que significa crear música, interpretar música? Yo te cuento, y tú fuiste partícipe de eso, en un artículo que escribí hace la punta de unos 30 años atrás sobre el currículum en la Universidad Nacional del Altiplano, de que todo profesional, fuera científico, fuera químico, fuera literato, etc., todos deberían graduarse, además del conocimiento, en la interpretación adecuada de un instrumento. Parece que esto ha tenido cierto respaldo desde el punto de vista de la fascinación que siente uno por interpretar música, pero esto todavía no tiene una especie de componente de obligatoriedad. Usted es ingeniero agrónomo, pero tiene que elegir si va a tocar guitarra, violín, mandolina, charango, lo que fuere, de tal manera que ya hay otra impregnación en esa fábrica, construcción de identidad que se debe plantear, no solamente, entiendo yo, a nivel de Puno, sino para que seamos profesionales mucho más completos en el sentido de humanidad, de percepción de la belleza y la estética tan devaluada y desvaída en nuestra sociedad actual, ¿no? Efectivamente, cuando en algún momento se me ocurrió la peregrina idea de irme a los Estados Unidos, logré que me trajeran un prospecto de la Universidad Brigham Young, y ahí, para ser contador, ingeniero o médico, tenías que aprobar un creditaje en arte y en deporte. Si no, no podías graduarte. Esto debes saberlo muy bien Jesús y Alfredo, ¿no? Entonces, la mirada que todavía tenemos nosotros desde nuestras autoridades que manejan el sistema educativo, todavía no consideran necesaria la formación a través de la educación por el arte, porque el arte y la música en particular desarrolla destrezas y habilidades especiales en el educando. Le desarrolla la neurosensorialidad motriz, es decir, la rítmica corporal, la agudeza visual porque lee partituras, el oído porque está escuchando lo que toca y lo que tocan sus compañeros,
el ritmo, la sensibilidad, la cultura general, todo esto hace que podamos construir un mejor ciudadano, con mayor identidad, con mayor cultura. Entonces, eso estamos haciendo en el Callao y con el conjunto de profesores que dictan clases en los colegios del Callao, he armado la Orquesta Sinfónica Regional del Callao, que es la orquesta de mayores, que es además una orquesta de alto nivel académico. Excelente. Si Alfredo o Jesús Antonio desean participar, pero antes de ello, yo quiero hacerte esta pregunta. En el caso de Puno, hubo, ¿te acuerdas?, una declinación y una casi opacidad que oclusionó, opacó una época de creatividad en Puno que fue entre los años 80 por ahí, que no había tendencias para la creatividad, para la interpretación musical, y había decimado la propuesta, pero ahora ha crecido. Se ve que hay conjuntos novedosísimos, ¿no? Que los que tocan flauta traversa, los que tocan exclusivamente mandolinas, etcétera. Ha crecido esto en Puno. ¿Tú le ves a esta perspectiva algo de futuro como para que cale en el modo de ser, de actuar, de pensar y de divertirse y de crear de la gente de Puno? Bueno, en realidad, Puno en estos momentos está resurgiendo artísticamente, ¿no? Desde los actos casi solitarios de Mariano Béjar Pacheco, el propio Rosendo Huirce, Víctor Echave Cabrera, que dieron, digamos, la pauta inicial de cómo engarzar la academia de la partitura con la música que fluía en el campo, en los carnavales, la música del folclore. Es el caso de Teodoro. Teodoro toma parchas, huifalas, temas terrígenos y los viste con la técnica del impresionismo de Claude Debussy que él había aprendido en la Europa del 1900. Entonces, desde entonces, Puno ha podido respirar la academia en su música mestiza, y lo hicieron estos tres pioneros, ¿no? Rosendo Huirce, Chávez y Mariano Béjar Pacheco. En el Ujú. caso de Teodoro, es un músico de alta academia. Él tuvo la suerte de estar en Europa y, como repito, conoció la música de Claude Debussy, que es, digamos, el padre del impresionismo musical. Y lo que hizo Teodoro es vestir con las armonías y los contrapuntos de la técnica del impresionismo, que era una nueva forma de hacer música. Y habíamos pasado las épocas de Bach, del clasicismo, del romanticismo y las escuelas nacionalistas, y Debussy había dado otra forma de variar las tonalidades, las Ujú. armonías, y Claro. entonces Teodoro hizo este trabajo, y entonces es un orgullo para Teodoro, ¿no? Mucha Claro, gente alguna dice que vez hubo, sí, Javiercito, la propuesta de, por ejemplo, yo te sugerí, a tono, perdona mi, no ramplonería, pero sí mi impericia en estos temas, de construir una sinfonía Puno que maneje las bellas músicas que de alguna manera compuso en diferentes circunstancias don Castro Vera Solano, y entonces haciendo una cuestión de engarzamiento de lo folclórico con lo clásico al estilo de Bela Bartók o de Antón Borjak con la Sinfonía del Nuevo Mundo, es decir, la Sinfonía Puno, que con todas las melodías de tantas cachas, huifalas, tucumanos, llameritos, cuyagua, etcétera, se puede armar algo que sea pues realmente sinfónico, impactante, ¿no? Donde intervengan ya no solamente pues la flautita, la guitarra, la mandolina, sino los fagots, los oboes, los cornos, etcétera. Es decir, una cosa exultante de una música puneña que junte todas las melodías que, bueno, tantos sentimientos a lo largo de la historia y de nuestra vida nos han causado, ¿no? efectivamente, aprovechando que nuestro querido Cucho es médico, él nos sabría ilustrar respecto de que si algún médico quiere hacer una operación al corazón de alto riesgo, tendría que tener estudios profundos al respecto y una práctica en los años que le permita ser, digamos, la persona indicada para estar en el quirófano. No, no se puede hacer una cosa de alto expertise académico si no hay estudios, entre tanto, si no hay estudios previos. Entonces, para lograr construir, armar, organizar y componer una sinfonía Puno, por ejemplo,
tiene que un músico que pasar necesariamente por la academia, tiene que pasar por estudios. Yo hice un primer intento de componer música con ritmos puneños que dediqué justamente al papá de Cuchito, ¿no? Donde escuchamos algunas melodías como para orquesta sinfónica. Está el Carnaval de Ichu, está la Huaca Huaca, están las cachas de Yaviri, etc. Y yo creo que muy pronto Choquelas. estamos, Ujú. Choquelas, estamos en ese camino. Pronto habrán noticias, no solo de mi parte, porque también hay jóvenes que están preparándose muy bien en Arequipa, en otros lugares, jóvenes puneños, jóvenes promesas que van a salvaguardar el futuro de nuestra música, amigos. Ujú. Bien, Javier, está excelente. ¿A Antonio o David Alfredo? Alfredo. Ya, a David Alfredo. Sí, sí. Bueno, muy interesante todo tu currículum y tanto que estás haciendo con la música en Puno. En otros lugares, por ejemplo, la música empiezan a enseñar desde el jardín, ¿no? Es como tú dijiste, ¿no? La música te da otras habilidades y nos da nacer ser más humanos. Ahora que hay mucha tecnología, todo es computadora, nos faltaría que desde los niños empiecen a enseñarnos la música, ¿no? Que es algo humano, ¿no? No, no creo que la computadora sea mejor, ¿no? Pero eso tienen que aprender desde niños, ¿no? Entonces, como está haciendo el Callao, me parece que debe ser a nivel nacional, ¿no? Que salgan, por ejemplo, en la primaria, ya sabiendo un instrumento, ¿no? No serán másters, pero por lo menos aprendan un instrumento, ¿no? O sea, no esperar a que sea la universidad, sino el colegio. Y especialmente en Puno vemos que todo el mundo ahora nace bailando, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un medio donde hay muchos niños que pueden estudiar la música, ¿no? Y lo van a hacer con mucho gusto. Efectivamente, es importante hacer un viraje en el sistema educativo y en sus objetivos trascendentales. Todavía no ha llegado el gobierno que apueste por un sistema educativo integral, holístico, que ponga como centro de su interés a la persona como ser humano, ¿no? Todo es razonamiento verbal, razonamiento matemático, y a los profesores los evalúan con un examen y ya está resuelto el problema educativo. Y eso no pasa por eso, ¿no? Es necesario que los artistas, creo que vamos a tomar la batuta de la educación nacional para que podamos forjar nuevas generaciones más de mayor utilidad en la formación del argumento, de la sensibilidad, de la identidad, del cariño a la tierra, y sobre eso proponer la construcción de grandes obras. Bueno, eso yo creo que es primordial para que se sienten bases más sólidas, más solventes y humanas respecto del devenir de nuestra sociedad. Y ahí la música juega un rol importante. Ha habido cosas interesantes, por ejemplo, en la Universidad de Puno, que por primera vez arma una estudiantina de más de 400 profesores y alumnos que ejecutan música de los huayños pandilleros, de marineras, desde hace muchos años. Aparte de esta atingencia, como colación, Jesús Antonio, una intervención. Sí, yo admiro realmente a los músicos, era porque yo toco piano, ¿no? Conozco todas las escalas, o sea, matemáticamente, conozco todas las notas, pero no tengo esa soltura que tienen los músicos. O sea, puedo tocar cualquier partitura, pero yo pienso de que se necesita parte, ¿no? Digamos, una inteligencia musical que te permita coordinar ritmos, como lo ha dicho Javier. Se necesita, digamos, estar en una ola o en una nube distinta, ¿no? Porque no es una cuestión solamente de ejecutarlo, ¿no? O sea, yo conozco el lenguaje musical, toco muchas partituras, pero cuando yo lo veo a Javier tocar en el Brisas del Titicaca, digamos, digamos, ese tipo de música que inspira, que transmite estética, ¿no? Porque obviamente uno, digamos, en forma matemática puede tocarlo, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es lo admirable, ¿no? De los músicos, de la música, ¿no? Es de gente que se ha comprometido, digamos, no solamente, digamos, con la técnica, no solamente con el lenguaje universal, sino también una serie de dimensiones que forman parte de una aptitud especial. ¿Tú qué opinas, Javier?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en la música hay un ingrediente principal. En realidad hay dos, ¿no? Primero, hacer la música sobre el lenguaje musical, ¿no? Lo que te dice la partitura, sobre una dinámica, sobre un fraseo, para que se enriquezca la interpretación. Y esto se da en las dos áreas de trabajo, tanto en el área de la música académica, porque tú no puedes tocar o intentar tocar a Johann Sebastian Bach si no lo has estudiado primero a él y cuál es su propuesta compositiva, su línea maestra de lo que es construir, por ejemplo, el contrapunto, ¿no? Las fugas de Bach, etcétera. Entonces, y ahí necesitas expresar la música académica con el sentimiento y la pasión que la han concebido los grandes compositores. No por gusto, Mozart compone la 40 en sol menor, porque conocía los colores de las notas musicales, ¿no? Si tú tocas la 40 en fa sostenido menor, apenas un semitono cromático de distancia, pero ya no se escucha lo mismo. Entonces, y en la música popular, ¿por qué un bandurrista de San Pedro San Pablo en el Cusco toca con ese sabor diferente a los demás, con el sabor que es suyo, que es innato, que no se puede robar? ¿Y por qué en Puno nosotros tocamos la mandolina al estilo pandillero? Yo que vivo en Lima y hago música con huancavelicanos, serreños, ancachinos, dicen, oye, ¿cómo tocas esa mandolina, ese estilo? ¿De dónde? Pues viene de la tierra, ¿no? Viene de la tierra. Y yo he intentado toco música de los jorilazos, ¿no? De los chumbivilcanos. Manejo el estilo, pero nunca lo voy a hacer con el estilo y el sabor que lo hace un verdadero chumbivilcano. Entonces, en la música está mucho la tierra, el origen, la cosmogonía, ¿no es verdad? Y hablando de la composición, alguien decía, ¿por qué ya no se compone la música que hizo Eladio Quiroga o Carlos Rubina o Macías o Castor Vera en los años 50, 60? Lo que pasa es que son otras épocas. Yo me imagino la ciudad de Puno de los años 40, cuando nació Flor del Titicaca, Eladio Quiroga, Rosado. Y ya no es el 2010 cuando compone Javier Salas su Pandillero Bandido. Es otra etapa, otra época, otra necesidad, otra coyuntura. Entonces, la composición también tiene otras épocas, otros momentos, tiene pasados, presentes y futuros. Entonces, lo importante es no perder la raíz, porque si yo permitiera que un huayno pandillero sonara a reggaetón o a hip hop o a bachata, entonces sí estaría destruyendo la originalidad de la música puneña, pero con un toque. Ustedes habrán escuchado esta marinera, Arco de Usto, que es un tema de la colección que tengo de música de cámara, en este caso violín y piano, pero no se pierde el mensaje puneñista, no se pierde. Tú estás ahí en el lago, estás en un camino a los Uros, camino a Mantaní, estás sintiendo Puno. ¿Por qué? Porque eso no debe perderse, ¿no? Cuchito, querías decir algo. No, solamente, digamos, la pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa, que digamos los que llevamos piano, te enseñan composición, te enseñan varios criterios de composición, por ejemplo, la tónica, la dominante, la subdominante, ¿no? A mí lo que me parece interesante, cómo en Perú, o en Puno específicamente, se crea bonita música sin conocer, digamos, específicamente esos criterios, ¿no? Cómo la composición, o sea, cuáles son los patrones que guían la composición. ¿Es libre? ¿Cómo? O sea, es interesante cómo desde, al igual como por ejemplo muchas bandas musicales, como incluidos los Beatles o los Beatles, como le dicen acá en Europa, no necesariamente sabían de música, de partituras, de notas, pero sin embargo tenían la capacidad digamos, de hacer música. Ya, lo que pasa es que en todo el mundo la música celta, la música china, europea, japonesa, toda la música pasa por las escalas, ¿no? Que son lo básico, el ABC en la música. Y las escalas tienen a su vez regiones tonales, y todo el mundo usa las regiones tonales. Tengas o no academia, intuitivamente las regiones tonales van a aflorar
cuando tú compongas un tema, ¿no es cierto? En la escala, las regiones tonales de tónica son el primer grado, el tercer grado y el sexto grado, ¿no? Las regiones tonales de subdominante, el segundo y el cuarto grado, y las regiones tonales de dominante, donde está la mayor, la menor estabilidad, tenemos el quinto y el séptimo grado, ¿no? Entonces, cuando uno compone determinado tema musical de cualquier forma, puede ser cumbia, huayno o da, siempre va combinando, debe de combinar las regiones tonales, primer grado con cuarto grado. Regresas al primer grado y terminas el Bueno, quinto ya, grado y claro. recibes la Estamos, cadencia claro, 5-1, estamos ¿no es entrando ahí, cierto? Javier, sí, a una explicación bien técnica y bien interesante. Entonces yo te digo, ¿cómo concilias tú la formación técnica con la inspiración? Hay grandes inspirados que tienen poca formación técnica o a la inversa, mucha formación técnica y poca inspiración y a veces son mecánicos repetitivos en el asunto. Yo te pongo un ejemplo concreto. Tan simple y tan profundo es Mamita Candelaria de Raúl Castillo Gamarra, que ha pegado profundamente y exalta el sentimiento religioso, festivo, emocional, de identidad, pero es de una simpleza, de una llaneza encantadora y cautivante. O sea, no hay mucha técnica, sino esa inspiración. Entonces, ¿cómo es el hecho de balancear lo técnico con la inspiración de tal suerte que pueden salirte cosas espectaculares sin necesariamente estar en un dominio que a veces es aplastante de lo técnico que te hace ser demasiado exquisito y poco en el sentido de llegar al impacto, a la emotividad de la gente, de los oyentes, ¿no? Sí, ya lo decía, ya seas intuitivo o seas académico, vas a necesariamente, por la herencia que tienes, por la música que has escuchado, por lo que te ha enamorado desde joven, desde niño, vas a empezar a inspirarte en música y esa inspiración va a fluir dentro de los cánones de las regiones tonales. Por ejemplo, Mamita Candelaria, don Raúl Castillo Gamarra no tuvo necesariamente academia, pero empieza su tema en la región tónica, sexto grado, cuando la menor. La ira, la ira, 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 ra, taram, pam, pam, pa, pa. La ira, ra, tan, 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 ta, tan, ta, tan, ta, ta, 5-1. Empieza en subdominante, tercer grado también dominante, luego a mí mi séptima, que es dominante, y luego tónica la menor. Entonces, don Raúl Castillo Gamarra, un gran hombre inspirado por los manantiales de Putina, por la música, por el chuño, por la moralla, por la tunta, por la fiesta, porque eso nos inspira, eso nos enamora, y eso hace que quienes tengan la aptitud para la música puedan empezar a hilar melodías, ¿no es verdad? Entonces, sí se puede, de hecho. Mi maestro Walter Casas Napán, mi maestro de composición, me decía, tú puedes componer lo que sientas, lo que quieras, lo que te nace, ¿no? Y al músico, digamos que no es necesariamente académico, propone y el público recoge y aprecia. La diferencia con el académico es que tú puedes escribir lo que quieras, lo que sientas, lo que te nace, pero la diferencia es que tú tienes que explicar qué estás haciendo, cuál es el manejo de las tonalidades, el uso de dominantes secundarias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo me preguntaba, porque para mí el huayno más prototípicamente pandillero en toda la historia de Puno es Flor del Titicaca. Ese huayno es hermoso, hermosísimo. Claro, hay huaynos hermosos de Castor Vera, hay huaynos lindos de Carlos Rubina, de Augusto Macías, hay huaynos hermosos. Pero yo decía y me preguntaba desde bastante años atrás, ¿qué hizo? ¿Por qué compuso don Eladio Quiroga Flor del Titicaca? Entonces empecé a analizar la rítmica de Flor del Titicaca y encontré 3 compases cuaternarios en su construcción rítmica. Le añadió un compás ternario y terminó, como es obvio, en un compás binario para terminar toda la frase.
¿no es cierto? Si me permiten, 1, 2, 3, 4, dice... Param, pa, pam, 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 pa, pam, pam. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, el compás cuaternario. Taram, pa, pam, 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 param, pam. Ahí tiene la frase, la semifrase de pregunta. Taram, pa, pam, pam, param, pam. Segundo compás de 4 cuartas. Taram, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pam. Tercer compás. La, ra, ira, ra, la, ira. O sea, 4, 4, 4, 3, 1. Entonces yo dije, este caballero ha compuesto así 4, 4, 4, 3, 1. Y yo voy a intentar componer un huayno con esa misma rítmica. Me basé en Flor del Titicaca. Y me salió esto. Tarairairairaram, pa pam 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 pararam, es exactamente la rítmica de Flor del Titicaca. Usé la rítmica de Flor para hacer Pandillero Bandido. Y vaya, es un huayno que pegó. Ahora sí, Javier, hay guaños que tienen una pegada que a veces el pueblo los reconoce por la calidad melódica, rítmica, por el compás que poseen esos guaños, y mucha gente se apropia de esos guaños. Estamos entrando a una especie de mundillo chismográfico, ¿no? Pero, por ejemplo, Frutera Puneña, según lo que yo conozco, es de autor anónimo, pero hay gente que les ha endosado la paternidad a otras personas, o muchas se han arrogado ser los autores de varias músicas. Por ejemplo, Raza Puneña, que tú le denominaste así, ¿no? A un guaño que alguna vez escuchamos, etcétera, y yo te expliqué la génesis de esta música en alguna determinada circunstancia. ¿Qué influencias negativas han habido para que varios compositores de Puno empiecen a utilizar melodías de otros lugares y pues, bueno, componiéndolas o removiéndolas, haciendo un chocoleo musical, hayan establecido una autoridad y una paternidad sobre esos temas? Y después de la respuesta, Javiercito, Jesús Antonio va a intervenir. Bueno, Javier, ¿cómo caracterizarías musicalmente el guaño puneño? ¿En qué se diferencia con el guaño paseño, por ejemplo? bueno, fíjense ustedes, ahí no hay muchas diferencias. ¿Y por qué razón? En razón de que el altiplano es un patio grande donde hemos habitado los actuales paseños y nosotros los puneños. O sea, antiguamente, desde que pertenecíamos al Virreinato del Perú y luego junto con La Paz y Puno, hemos pertenecido por un tiempo a la audiencia de Charcas, el altiplano no se ha movido culturalmente, ¿no? En La Paz se come fricasé, en Puno se come fricasé, en Bolivia se baila el huayno, en Puno también se baila el huayno. Lo que pasa es que desde el 6 de agosto de 1824, ya como nace como nación-estado Bolivia y tiene que interpretar otro himno e izar otra bandera, ya aparece una nueva nacionalidad, pero dentro de un mismo territorio geográfico. Entonces no hay diferencias, ¿no es cierto? No hay diferencias. La llamerada nace sobre la ritualidad de los llameritos, ¿no? El ganado que transportaba, que tenían que transportar los campesinos tañendo sus pinquillos, tarararán, tan, 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 taran, taran, tan, tan. Y eso no era exclusivo de Puno, no era exclusivo de Puno, todo el altiplano, ¿no? Y entonces, si hay llamarada en Bolivia, es por eso, porque es la misma fisiografía, la misma geografía, el mismo ambiente, la misma altitud, el mismo clima. Estamos peleando porque a alguien se le ocurrió poner una frontera en medio del patio, de ese patio grande. Entonces, el huayno boliviano ahora ha marcado distancia del puneño y ahora es el jalullo, el huayno vallegrandino, etc. Y para nosotros es el huayno pandillero, ¿no? Claro, obviamente Eladio Quiroga y los compositores de Puno le han dado su propio sello personal cuando han compuesto música ya pandillera, ¿no? Tras la gesta de Manuel Montesinos y todos los primeros bastoneros y danzantes de huayno, y entonces el huayno boliviano ha tomado ciertas distancias. También en la configuración instrumental, nosotros no usamos concertina, los bolivianos sí,
¿no es cierto? Javier, ¿y Entonces, cómo explicas, perdón, de que Valle Grande, que no pertenece al altiplano, tenga más o menos la misma, digamos, configuración musical que el Huayno Puneño? claro, porque ¿qué pasa? En el Cusco hay huayno, en Arequipa hay huayno, la pampeña, en Ancash hay el huayno, la chuscada, en todas partes, porque el huayno es una forma musical prehispánica, que luego de estar sometido al coloniaje, tuvo que reaparecer en las épocas republicanas para vestirse de sincretismo, y todo hace la demanda del público, ¿no? Si en Valle Grande la gente consume huayno, se va a producir huayno, ¿no es cierto? Pero la rítmica es muy similar. Yo soy uno de los que sostiene, y tercamente sostiene, que el huayno pandillero puneño se ha adscrito, ha nacido, ha firmado su acta de nacimiento, su partida de nacimiento, sobre el ritmo del sicuri. Eso está comprobado. Si no hubiese existido sicuri en el altiplano, jamás hubiese existido el huayno pandillero con las características que ahora tenemos. Bueno, ahora fui puntualizando la pregunta que te hice y yo te la voy a replantear en el sentido de mucho más amplio y más generoso. Los préstamos culturales, de todas maneras, no son parte de un mercado negro, pero sí son parte de una interinfluencia de mimesis, de consustanciaciones, de intervenciones de diferente naturaleza que arman una propuesta musical en este caso. Pero el problema está en cuando uno se arroga paternidades sobre cosas que no le son propios. Entonces ahí, ¿qué es lo que debe suceder? ¿Qué tendría que establecer? Obviamente es muy difícil establecer un régimen, o no punitivo, pero sí de diferenciaciones y de especificaciones de quiénes son los verdaderos autores. Pero ¿cómo ves tú este devenir ahora que, por ejemplo, estos intercambios transculturales que hay entre Puno y La Paz, etcétera, donde muchas melodías se prestan y se asientan y adquieren carta de ciudadanía en un determinado lugar que no fue el original? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Va a seguir sucediendo cosas de esa naturaleza y no deberíamos alarmarnos? Es decir, que de todas maneras usamos lo que nos conviene usar y pues nos podemos utilizar una vestimenta que no es propia y pasado el tiempo la consideramos como propia, ¿no? Claro, el arte es dinámico, hay que entender que el arte siendo plástico, puede caminar a veces muy rápido en el tiempo y puede tomar elementos foráneos, pero hay que tener mucho cuidado en esto. Y en cada acto humano, yo soy de los que piensan que debe estar inserto el aspecto de la ética. Eso me enseñaron en mi hogar, y yo sería incapaz de coger una melodía extraña e insertarla en mis composiciones. Yo cuando confecciono, cuando construyo un huayno nuevo, o una marinera nueva, o una morenada, o llamerada, porque compongo todas estas formas, también hago caporales, por la demanda de caporales aquí en Lima, tengo que cotejar primero y hacer que no se parezca a ningún otro tema de orden boliviano, porque los bolivianos también son grandes compositores de morenadas y diabladas y todo esto, ¿no? Entonces, si yo ando enganchado de la ética, sería incapaz de siquiera robar una nota musical a un huayno que no fuera mío, ¿no? Todos mis huaynos, y tengo más de 40 huaynos, tienen mi sello, tienen mi forma de ser, y bueno, es un estilo, porque se han formado estilos. Un huayno de Augusto Macías, tú lo identificas rápidamente. Uno de Castro Vera también lo identificas, y lo diferencias con un huayno de Augusto Portugal, ¿no? Y ya hace varios años que se están tocando huaynos míos, porque también tienen un sello personal, y eso no es malo, eso tiene que pasar, eso ha pasado siempre, ¿no? Escuchas a Ujú, Mozart, decir que es Mozart, imposible que lo claro. confundas completo, ¿no? Ujú. Una cosa, Entonces, Javier, el escritor Mario Vargas Llosa tenía una disciplina, es decir, después de hacer ejercicio, su calistenia, se dedicaba y se enfrascaba en escribir casi todo el día. Esa era su labor, su oficio técnico de escribir, inventando narrativas, argumentos, etcétera. ¿Cuál es tu cotidianeidad? ¿Cómo compones, cómo armas tus propuestas en horarios definidos
o estás en función a un tiempo libre, a una inspiración, a una cosa de esa naturaleza? Eso depende del trabajo. Yo ahora tengo un trabajo fuerte, todos los días trabajo de oficina y, en fin, pero yo siempre me doy maña de despertar a las 4 de la mañana, 4:30, máximo 5 de la mañana, y me siento en la computadora a escribir, ¿no? Soy un compositor de oficio, estoy produciendo siempre. Entonces, me cuesta un poco, pero tiene que ser así porque algo hay que dejar en esta vida, ¿no? Yo creo que alguien que ha nacido para no dejar huella no merece haber nacido, ¿no? Los puneños tenemos ese reto, tenemos que dejar algo, porque además, discúlpenme ustedes, pero ¿quién va a recibir la posta de los Wirces, de los Castor Vera? Alguien. Tenemos que anotarnos, las nuevas generaciones de músicos, para recibir la posta de ellos. Y no estemos en la necesidad de bailar ritmos foráneos y entonces perder nuestra identidad. Puno es capital del folclore peruano. Puno, gracias a la fiesta, somos ahora patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces tenemos de qué sentirnos orgullosos. Y entonces, Ujú. ¿hace falta compositores? Sí hace falta. ¿Están produciendo compositores jóvenes? Sí, están haciendo morenadas, cuyaguadas, llameradas, gracias a la fiesta, que es un ambiente muy interesante donde hay bastante demanda musical. Las bandas peruanas, ahora, bandas puneñas, bandas de Azángaro, de Ilave, de Pilcuyo, están produciendo morenadas y diabladas puneñas, creadas por autores puneños, y eso es significativo. Sí, Antonio. La pregunta es, ¿qué brechas tenemos que llenar a fin de que Puno sea la capital musical del Perú? Sin duda, tenemos que salvaguardar el aspecto académico, ¿no? Todo el mundo quiere estudiar en Juilliard, por algo será. Todos quieren estudiar en Berkeley, por algo será. Todos quieren cantar en Italia, ¿no? La ópera, entonces por algo será. Necesitamos que Puno haga mayores esfuerzos para hilar más fino en materia de instrucción musical, ¿no? Sería bueno que la Universidad del Altiplano pueda tener presupuestos, porque la administración pública también es terriblemente tortuguesca, pero podamos tener presupuestos para, por ejemplo, traer a directores de orquesta invitados que dicten cursos y talleres en Puno, dirección de orquesta, profesores de coro de alto renombre para formar directores de coro, profesores de composición, ¿no? Para dictar, hacer residentados, docencia en X y cursos de música. Solo así vamos a poder crecer musicalmente. Ya Bueno, y están además que, existiendo. claro, sí, además que tiene que haber el auspicio de una institucionalidad instalada en Puno, ¿no? No solamente el arte debe estar en manos de los artistas, debe estar obviamente para la creatividad, la inspiración, pero solventar eso, fomentarlo, necesita que haya una permanencia. Las municipalidades de Puno, de las diferentes municipalidades, deben trabajar con el municipio cultural, es decir, con su población, para que haya coros, que haya estudiantinas, que haya elencos de danza, que haya teatro, de tal suerte que esto no se convierte en una golondrina que no hace verano, sino en una permanencia institucional. Imagínate que Bolivia es un país de cantores y de creadores innatos. ¿Por qué en Puno no tenemos eso? Si no tenemos de vez en cuando unas bellezas como la señorita de Ayaviri, excelente soprano, ¿no? Que canta y bueno, y te conmueve, pero pues son lunares, faltaría que tuviéramos más. Hay otras personas, yo he conocido, no recuerdo bien los nombres ahora, en propuestas que están trabajando en la universidad, que tienen una floritura de voz, caramba, tiene una especie de pentagrama incorporado y hacen maravillas, pero esos pues son de dos o tres personas, ¿no? Entonces nos falta una mayor base social en este aspecto cultural musical, ¿no? Sí, o sea, necesitamos seguir gestando educación musical. Esa es la tarea y tiene que ser, como lo señalaba Alfredo, desde inicial. Por ejemplo, las profesoras, que en su mayoría son mujeres, en buena hora, de educación inicial, en su formación pedagógica deberían de estudiar música.
para enseñar a través de la música a los niños del nivel inicial, ¿no? Eso es interesante, importante. Eso debería de lograrse, pero parece que todavía no se dan cuenta. Escucho. En Finlandia hay colegios musicales, ¿no? O sea, sí, en Finlandia hay colegios orientados a las matemáticas, colegios orientados a los deportes, o sea, me refiero a escuelas secundarias, ¿no? Y también hay, por ejemplo, colegios orientados a la música. O sea, son los chicos que posiblemente se van a orientar profesionalmente a ese campo, ¿no? Sin necesidad de hacerlo masivamente, Venezuela tenía un programa exitoso también, ¿no? Sobre, digamos, sobre la música clásica a nivel masivo. Y muchos de esos venezolanos están en Perú, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, crear escuelas secundarias? 1 o 2 sería un cabeza de playa, ¿no? Para, digamos, iniciar ese proyecto. ¿Qué opinas? Disculpa, Julio. Por ejemplo, en Japón enseñan desde el jardín, enseñan música, ¿no? Entonces, es cuestión de poner en el currículo. Y si enseña música y tienes la Candelaria, pues ya tienes todo, ¿no? Tienes el incentivo, tienes las ganas y eso lo enseñas desde el colegio, pues ya tienes generaciones y de ahí poco a poco se van a crear músicos, porque lo tienen en la sangre, ¿no? Nacen con eso, entonces hay que aprovechar de eso. Hay que empezar en Japón, desde iniciar, les enseña música, es parte del currículum, la música, ¿no? Y entre el colegio tienen un instrumento que todos los años enseña, o sea, no es a nivel nacional, no solamente colegios para música, todos los niños aprenden música. Qué bueno, eso es muy importante, porque la música te forma como persona, no es necesario que seas músico finalmente como profesión, sino te forma como persona y ya más adelante, habiendo trabajado la música desde tu primera infancia, podrás ser mejor médico, mejor científico, mejor abogado, mejor parlamentario, ¿no? Y ojalá que en el Perú mejores políticos, ¿no? Sí. También, ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te ves en los siguientes años venideros? ¿Cuáles son tus proyectos de acá para adelante? Bueno, estoy interesándome más en la composición y voy a crear cosas interesantes que puedan estar, digamos, a la altura de las necesidades de Puno, ¿no? Y la gestión cultural me importa muchísimo. He sido, digamos, el autor de la creación de la Escuela de Arte de la Universidad del Altiplano. No hay gente que no quiere reconocer ese mérito, me lo niega, pero eso es porque en Puno también hay bastante egoísmo y aún no lo hemos dejado. He sido también, junto con el doctor Luis Alberto Quintanilla de la DREL, el fundador de los núcleos culturales del Ministerio de Educación aquí en Lima. Y también he sido, pues, debo de decirlo, el creador y el fundador de la Orquesta Sinfónica Regional del Callao. Y es más, ya tenemos mentalizado con el gobernador regional crear el Conservatorio Regional de Música del Callao. En el Callao hay una población inmensa, son 7 distritos, bastante migración, gente de la selva, del Cusco, de Puno, de muchas partes, y cuando hay fiestas en el Callao se tocan bandas inmensas y son bandas de puneños, sicuris, son sicuris de puneños. Y esos niños, esas masas sociales que se mueven en el Callao, necesitan, porque la Universidad Nacional de Música de Lima quedó muy chica y es un poco exclusivista, entonces hay que crear un conservatorio y ese es mi sueño, apoyar y gestar para poder tener mayores ámbitos para la educación musical y para la educación por el arte. La educación por el arte se dicta en los colegios, ¿no? El niño tiene la oportunidad de escoger o música, o danza, o teatro, o artes visuales para su formación. Y el solo contacto con el arte hará que ese niño sea más inteligente, que tenga más destrezas, más habilidades para poder afrontar su vida normal, social, familiar y luego profesional. Bueno, yo tengo una frase para mí que es interesante, que también coincide con, creo, todos ustedes, ¿no? Estemos donde estemos, siempre estamos en Puno. Es decir, tú estás en Lima, ya radicado, enraizado en Lima, pero
tu mentalidad, tu corazón palpita pensando en Puno, componiendo para Puno. Y entiendo que también la motivación del mismo programa que estamos, en el que estamos participando ahora tiene esa misma raíz. Es decir, Puno siempre, estemos donde estemos, está en nuestro corazón, en nuestra vivencia, ¿no? Y eso nos fortalece en vez de que nos desilusione. No somos unos emigrantes que niegan su culturalidad, ¿no? Sino que la afirman emocional y creativamente, ¿no? Así es verdad. Siempre estamos en Puno porque desde muy niños hemos aprendido a amar a Puno y esto no nos los va a quitar nadie, ¿no? Una pregunta. ¿Sería posible enseñar música por internet? Eh, sí y no, porque depende del curso que quisiéramos tomar, ¿no? Hay cursos que sí se pueden tomar de forma teórica, virtual, pero, por ejemplo, la técnica del aprendizaje de un instrumento musical tiene que ser presencial. Tú vas a aprender saxo, enseñar a un niño saxo, tienes que enseñarle la correcta respiración, una respiración diafragmática que le permita producir un sonido interesante en el saxo y no tenga una mala técnica. Muchos músicos aficionados han aprendido en el barrio, en la esquina del barrio, a tocar diferentes instrumentos, pero no necesariamente se han apoyado en la técnica y entonces curar esa mala costumbre es un poco difícil para los maestros. Y en el canto, por ejemplo, es muy notorio. Si has aprendido a cantar sin técnica, curar tu voz va a ser más difícil a diferencia de que aprendas a cantar de cero con un profesor de técnica vocal. Eso quería comentarte, Javier, ¿no? O sea, el problema también es, digamos, la accesibilidad a tener un profesor de música, ¿no? Quizás ahora ha cambiado mucho. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, en Puno, ¿cuántos profesores de piano existían? Incluso en Lima, ¿no? Y si existían, ¿cuánto costaba la lección de música? Y si es que tenías el dinero, pues, los 45 minutos se te pasaban volando con 2 o 3 técnicas, ¿no? Entonces, la Internet ha masificado la posibilidad, es cierto, estoy plenamente de acuerdo contigo, ¿no? De que, digamos, la presencialidad es importante quizás en los aspectos básicos, pero el Internet te ayuda, digamos, a través de los diversos tutoriales a que tú puedas expandir no solamente musicalmente, no solamente como técnica, sino también a través de la digitalización, ¿no? De crear tu propio estudio musical en casa, que te va a dar otra motivación, ¿no? Cuando tú empieces a grabar tus propias canciones, tú puedas compartir, digamos, con gente en otras latitudes, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, claro que sí. La virtualidad nos ha abierto nuevas ventanas para el aprendizaje. Es más, ahora inclusive hasta hay carreras profesionales online, ¿no? Pero la música tiene pues sus propios caminos, ¿no? Sus propios caminos y bueno, hay que usar de manera mixta todo lo que la tecnología nos ofrece. Y sí se puede, inclusive se podría diseñar enseñanza musical a nivel mixto, ya sea también presencial, semipresencial o netamente virtual, ¿no? Depende también de la Claro. demanda. Por ejemplo, Ujú. Y ahí, sí. la musicología se puede aprender más que todo virtualmente, ¿no? Aprender a investigar la música, porque se supone que ya tienes aprendizaje de instrumentos musicales, de todo el lenguaje, pero la musicología es una ciencia que te enseña a investigar adecuadamente los fenómenos musicales, y eso sí se puede lograr también virtualmente, ¿no? Bueno, hay una situación que no la debemos eludir, es la cultura mediática, la influencia, por ejemplo, que se hace sobre los comentarios de las incursiones artísticas. Está tan disminuida, tan decimada, que hay la frivolidad que impera, cosas que son circunstanciales y banales en muchos casos, y no apuntan a hacer un seguimiento desde la profesionalización de los medios de comunicación en estos aspectos de música, de creatividad, de trabajo, de los conservatorios, etcétera. Y entonces estamos un poco desconectados de la realidad del propio país, ¿no? ¿Cómo hacer para influir en los medios de comunicación y que tengan pues un seguimiento permanente para saber cómo son las evoluciones y el trabajo creativo que se emprende, ¿no? Es verdad, y yo soy consciente, por ejemplo, de que la música puneña mestiza, la música del formato de estudiantina,
no vende, no vende. No hay una gran demanda como si lo tiene la cumbia. Pero si yo digo que me voy a dedicar a componer cumbias, entonces voy a estar de espaldas a mi identidad, a lo que A tengo tu como sentir. tarea, a mi sentimiento. Entonces, tengo que hacer tercamente música puneña porque yo aprendí a amar la música puneña desde muy niño y cerca ya, porque cada día que pasa estamos también más cerca de la parca, ¿no es verdad? Entonces, tenemos que defender. Cuando hay identidad, cuando hay apellido, cuando hay sentimiento, cuando hay ese amor a la tierra, no puedes dejarte vencer. No, pero Y Javier, ¿no? lamentablemente, Han habido algunas categorías musicales que en su inicio fueron de tercera categoría, ¿no? Varias, incluido la chicha, ¿no? Y muchas que han, digamos, han ascendido a niveles altos, yo creo que por su propio mérito, en función de la calidad musical, ¿no? Si es que el guaño pandillero, la música puneña, se enriquece musicalmente, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De enriquecerla, no solamente hacer la monocordía. Y tú, por ejemplo, eres un ejemplo excelente de incorporar otros instrumentos, de darle belleza. Yo pienso que podemos ir subiendo a las ligas mayores, ¿no? ¿Tú qué opinas? sí, claro, siempre tiene que haber propuestas. Por ejemplo, no sé si Alfredo puede subir el tema eh, en sueños. Tengo aquí problemas con la... Tengo una marinera para estudiantina de cámara, por ejemplo. Excelente. Está sin voz, Alfredo. A ver. Sigan, Bueno, Sí, sigan conversando, voy a buscarlo. ya, en sueños de Javier, ¿no? El tema este siempre que es puntual de ver cómo podemos insertar en el modo de sentir una especie de idiosincrasia nacional, el apego por la música y que ésta se despegue de los propios músicos y trascienda el ámbito más social, más popular, ¿no? Es decir, una ampliación del espectro de percepción respecto de lo que es nuestra propia música, ¿no? Aquí vamos a escuchar en sueños grabación de Javier, a ver, ¿sale? ¿Sí? ya, sí, sí, sí. Ok, aquí tenemos en sueños. ¿Se escucha? Okay. Sí, sí, escuchamos.
Bien, amigos. Un Esta, por aplauso, ejemplo, un aplauso para Bueno, Javier. siempre la música que compones habla de distancia, de inmensidad, de paisaje, ¿no? Tiene una profundidad de sentimiento muy especial y ya caracteriza tu creatividad, ¿no? Es verdad, Javier. sí, Nacho, en realidad. Yo soy un melodista, eso me enseñó el maestro Jorge Wirse, me dijo, tienes que privilegiar la melodía, compongas lo que compongas, la melodía tiene que determinar belleza, tiene que mostrar ese punto, ¿no? Y luego ya el trabajo orquestal ya viene después. Por ejemplo, esta obra también es de mi colección de música de cámara. En este caso, mantengo las mandolinas en la estudiantina para que no se pierda ese aire puneño, pero he escrito para violín primero, violín segundo, para cello, violonchelo y contrabajo, ¿no? Y piano, porque el piano no se usa en estudiantina, ¿no? En música de cámara. Y además flauta traversa, que tampoco es un instrumento de estudiantina. Guitarra, y viene a ser una estudiantina de cámara con la que se puede hacer exploraciones de orden sonoro, tímbrico, para ver los colores, cómo se acomodan estos colores al mensaje de la música mestiza puneña. ¿Y por qué no pones el acordeón? Sí, yo tengo otras obras donde hay acordeón y piano. En esta ocasión he escogido este tema porque tiene un añadido en la flauta traversa, ¿no? Quiero demostrar un poco la presencia de la flauta traversa, que es un instrumento ajeno a la estudiantina, pero que sirve también para transmitir lo que uno quiere, lo que el compositor quiere en música Sí. puneña, ¿no? Sí, esto te digo porque las pandillas con acordeón, ¿no? Ahí está el acordeón, todas las pandillas, ¿no? Eso me hace recordar, ¿no? De las pandillas, ¿no? El acordeón está ahí, ¿no? El piano no, pero Claro el que sí. acordeón sí está ahí. Sí, pues así es, así es. No, no hay estudiantina sin mandolina y sin acordeón. Acordeón, No hay exactamente. acordeón, no hay mandolina, no es estudiantina. Sí, sí, exactamente. Y Que por ejemplo, influye pues en la composición misma, ¿no? La mandolina, las guitarras en la estudiantina, ¿no? Definitivo es eso. Ujú. sí, Una cuenta la consulta. historia, sí, Sí, no, sí, sí, por favor, sí, continúa. cuenta la historia que en 1907 aproximadamente, don Manuel Montesinos Aguirre, que ustedes saben que con la inauguración desde 1874 que recibimos al ferrocarril en Puno, empezaron a llegar los primeros pianos a Puno, ¿no es verdad? Y entonces se dice que don Manuel Montesinos tenía piano en casa, entonces tocaba teclados, obviamente. Y cuando se enteró que había un piano de pecho en Arequipa, que estaban vendiendo pianos de pecho, es decir, acordeones, se compró un Hohner, un alemán, que fue el primer acordeón que se insertó por primera vez a la estudiantina en esa época, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo una consulta, es muy personal. ¿Quieres que la inteligencia artificial pueda crear música? En realidad el adelanto de la tecnología es insospechado, se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Pero lo que tiene el ser humano es el sentimiento que está alimentado a su vez de algo que tiene que ver con la tierra. Por ejemplo, yo distingo en Puno dos nacionalidades claramente definibles, claramente identificables. La nacionalidad aymara y la quechua. Por ejemplo, Rosendo Wirce, quechua. Augusto Portugal, aymara. Víctor Echave, quechua. Eder Valcárcel, aymara. Raúl Castillo Gamarra, quechua. Quechua. Javier Salas, quechua. Yo no puedo evitar, mis huaynos tienen tristeza, mis huaynos y mis marineras, tienen algo de tristeza. La gente que escucha mi tema dice, ese huayno está bonito, pero tiene algo de tristeza. Pues no sé cómo explicar eso.
Yo Más soy que un hombre, tristeza, algo de metafísica, ¿no? Porque hay la profundidad de ese de sentimiento que se ancla en la verdad telúrica, cosmogónica, de todo ese orfeón que significa el altiplano, ¿no? Y tú sabes que también caracterizando nuestra geografía, el altiplano peruano puneño es de mucha mayor riqueza que el altiplano boliviano que está yendo hacia la desertificación, ¿no? Ya se ha secado el lago Popó, etcétera, pero tienes, por ejemplo, en el occidente del lago Titicaca, que tenemos 800 milímetros de agua por año de lluvia. En el otro lado, 400 a 500, o sea, tiende más a desecarse. Y entonces, lo ubérrimo, el paisaje, la producción agrícola, etcétera, nos da mucha mayor alegría, ¿no? Y eso también influye en la idiosincrasia de los danzarines, de los músicos, de la propia población, ¿no? así es, eso es cierto. Pero como decía, se distingue un huayno cuando es aymara, a diferencia de un huayno cuando es quechua, ¿no? Ujú. Y eso está bien, porque algo tiene que decirse étnicamente hablando, ¿no? Y musicalmente se nota. Bueno, desde los Ayarachis, ¿no? Hasta, bueno, Kitulam Hamsi Saraxtua, de don Darío Palacios, ¿no es cierto? Y tiene otra cuestión sinfónica, otra profundidad, frente a, por ejemplo, una cajcha o una huifala de asillo, etcétera, que tiene mayor vitalidad, mayor alegría, ¿no? Entonces, hay, bueno, lo que tú has dicho, esas tipologías de expresión étnica, cultural de quechuas y aymaras, ¿no? Don Andrés Dávila Martínez, por ejemplo, quechua, ¿no? Y a el Zacarías Puntaca, que sería, digamos, Quechua. su par, pero en el lado quechua, ¿no? Sí, pues Eh, ese es parte de una frontera espiritual, pero que se consustancia y a veces se complementan porque también tenemos músicos de raigambre quechua que hacen, que componen música aymara también, ¿no? Esos ejemplos están ahí latentes en nuestra vitrina cultural musical, ¿no? Ujú. sí, Una por preguntita. ejemplo, sí, Alfredo. Sí. ¿Tú cómo imaginas la música puneña de acá a 30 años? Conozco el pasado de la música puneña y el pasado me ayuda a elaborar el presente y quiero desde mi aporte construir una música puneña cada vez más excelsa, más interesante, de mayor mercado para los oídos exigentes. Pero tengo mis temores, porque hay gente que se hace seducir por el color, no de una nota musical, sino por el sonido del billete. Entonces podemos estar apostando por dinero vendiendo nuestra alma al diablo, ¿no? Y pueda que se corra peligro. Estas cosas que se están verificando ahora como el salai, ¿no es verdad? Que es un ceviche con huevo frito y ¿no es cierto? Entonces, se están experimentando y tienen demanda. O sea, hay mercado que los escucha y entonces eso es, en mi criterio, un poco peligroso, ¿no? Es un poco peligroso. Eh, yo me imagino desde mi posición una música puneña de mayor, ojalá mayor cobertura y de mayor exquisitez académica, inspirativa. Eso es lo que yo lograría. Y eso quiero impregnar en mis estudiantes, en mis discípulos, ¿no? Pero no se sabe más allá qué podría suceder. Bueno, yo creo que con esto yo termino, Javier. ¿Cuáles instrumentos que no son tradicionales a la estudiantina o a la música puneña serían los más flexibles, los más adaptables? ¿Los cornos o las trompetas, los instrumentos metálicos? ¿O eso va a violentar, digamos, un sentimiento más o menos melódico en Puno? ¿O va a favorecerlo? ¿Cuál, en tu experiencia, crees que más o menos son afines con nuestro modo de sentir, de percibir la música autóctona, andina, puneña, ¿no? Yo ya no llegué a ser testigo de los carnavales, por ejemplo, de los 50, ¿no? Pero ya en los 60, cuando mi papá salía a tocar pandilla en los carnavales, ya veíamos al maestro Vilca solitario con su trompeta acompañando al orquestal Puno en las calles. ¿Ya para qué? Para satisfacer la necesidad auditiva de los danzantes, porque
Los que bailan la pandilla necesitan entusiasmarse con el sonido de la música y ya la mandolina se iba perdiendo frente al bullicio de la ciudad cada vez más grande, estaba perdiendo volumen las mandolinas y las guitarras. Entonces, andando el tiempo, ya en los 90 surge una eclosión, ¿no? Don Augusto Macías Hinojosa, conozco el detalle de todas estas anécdotas, ya tenía contratados a los músicos del BI-15, del cuartel Manco Cápac, ¿no? El maestro Cáceres, tocaban para Teodoro Valcárcel. Y nosotros en APAFIT teníamos que buscar la manera al punto que buscábamos a los músicos de Marquesqueña para que nos acompañen en el caso de APAFIT. Con sus trompetas con sordina, ¿no? Con sus trompetas para que con no sea sordina. tan altisonante el sonido. Así es, así es. Pero ya se ha insertado hace buenos años la trompeta y el saxofón. Ahora en carnavales, desde el 2010 que retorno a Puno a dirigir pandillas, ya teníamos saxofones, inclusive tumbas, congas, ¿no es cierto?, en las estudiantinas. Y ahora ya tienes tranquilamente, este año que fui a dirigir a PAFIT, la estudiantina Armonías del Lago, encontré 6 saxofones, 8 trompetas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las parejas de danzas ya no son de 20, 30, son 50, 60 parejas, ¿no? Entonces, tú necesitas una estudiantina de 60 músicos, si no, no va a sonar esa estudiantina. Entonces, la exigencia de sonoridad hace que las estudiantinas de carnaval crezcan y ya la trompeta y el saxo ya se han vuelto parte de una estudiantina de carnaval, porque en este momento hay estudiantinas de carnaval que solo entran a las calles y a los clubes, Club de la Unión, Club Unión, Club Kuntur. Hay otras estudiantinas que participan en los concursos, que limitan su configuración instrumental a mandolinas, acordeones, guitarras, guitarrones, charangos y contrabajos. Por ahí unos chelos, ¿no? Y hay unas estudiantinas festivas que están amenizando jaranas, hasta velorios están tocando, ya son más pequeñas, tienen saxo, acordeón, percusión, guitarra, violín y cantante. Estudiantinas pequeñas de 6, 7, 8 músicos. Eso es lo que está pasando actualmente en Puno. Bueno, y esa es una corriente que nadie la va a poder detener, ¿no? Siempre y cuando hay un punto de equilibrio que no violente la tradicionalidad, ¿no? Que no la resquebraje demasiado, ¿no? Y entonces eso se va a ir tolerando paulatinamente porque la percepción y los sentimientos de la gente nueva se acomoda a estas innovaciones, ¿no? Así es. Así es, queridos amigos. Bueno, ha sido una excelente entrevista. Esperamos que tengamos ocasión, Javier, de poder volver a conversar contigo y armaremos cosas. Y además, creo que con la venia de Jesús Antonio y de David Alfredo, podemos integrarte aparte de este equipo que cada vez está creciendo más, porque se trata de mantener una personalidad cultural, una identidad y afirmar que los puneños en el mundo seguimos siendo puneños, estemos donde estemos, ¿no? Siempre. Eso es. Conmigo un gran abrazo, Javier, siempre la emoción de verte, aunque sea virtualmente. Tenemos muy raras y pocas ocasiones ahora de vernos para abrazarnos realmente y transmitirnos el aprecio que nos tenemos. Pero bien, te felicito, continúa en el camino y nos vas a seguir dando satisfacciones porque, como nos has demostrado, tienes una varia experiencia en varias conducciones, en varias situaciones y la posibilidad de que estés en el Callao con estas propuestas que has planteado al principio de intervención en varias modalidades de ejecución con jóvenes, con niños, etcétera, y en coros también enriquece la música puneña y al final amplía el espectro de entendimiento de nuestra población respecto de los valores intrínsecos de nuestra música, ¿no? Un abrazo, Javier. Mucho cariño siempre y recordando a tu papá, a Juan José Salas Mendoza, Johnny Salas, tan querido que lamentablemente se nos fue hace unos meses, ¿no? Un gran abrazo, Javier, y mucho cariño siempre. Con ustedes también, Jesús Antonio y David Alfredo. Nos veremos en la próxima reunión. Un abrazo. Gracias, Nacho. Mi corazón con ustedes. Cucho, Alfredo, Nacho, un fuerte abrazo. Gracias. Fue un honor estar que estés con nosotros. Gracias, Javier. Gracias.